en el hospital. Y va a tratarnos un tema pues que es de gran actualidad. Yo todavía pues leía hace 2 o 3 días un editorial sobre este tema que ya están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? El tema de la episiotomía, una técnica sobre la que en el momento actual pues hay una gran controversia y hay datos pues cada vez más potentes de si hay que hacerlo, no hay que hacerlo, y imagino que esto será lo que él nos va a explicar a lo largo de la charla que va a exponer a continuación. Cuando quieras, Enrique, puedes empezar. Muchas gracias, Plácido. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar me gustaría presentarme para todos aquellos que no me conozcáis. Me llamo Enrique González Díaz, soy ginecólogo, como ya me ha dicho Plácido, y trabajo en la unidad de suelo pélvico del Complejo Asistencial Universitario de León. En segundo lugar, me gustaría dar gracias a Beatriz Dupla y al comité organizador de estas jornadas por contar conmigo para esta ponencia. Y para mí es un auténtico honor estar aquí hoy en El Paraíso y en una de mis ciudades favoritas como es Oviedo. Me gustó mucho que Bea utilizara esta maternidad de Fernando Botero para la imagen del curso, una madre y su hijo en el regazo, ambos rollizos, como un aspecto de lo más saludable, simbolizando ese bienestar que todos buscamos en nuestro trabajo el día a día. Y mucho más después de esta época en la que seguro que hemos acabado todos un poco hartos de algunas de estas palabras. Así que esta tarde, si les parece, les voy a proponer un pequeño respiro de todas ellas y voy a cambiar al menos durante un rato de palabras. Y utilizaré esta otra, episiotomía. Esto no es más que la ampliación quirúrgica del orificio vaginal mediante una incisión en el periné durante la fase del expulsivo. Y esta incisión busca cumplir dos funciones. Por un lado, ampliar el canal blando del parto facilitando el expulsivo fetal y, por otro lado, ayudar a evitar la aparición de desgarros bruscos e incontrolables. La episiotomía la vamos a poder caracterizar con estos tres parámetros. Por un lado, la longitud de la episiotomía, el ángulo que va a formar con la línea media y, por último, la distancia a la que se va a comenzar la incisión en introito respecto a la horquilla vulvar. Y además hay que tener en cuenta dos características del periné de la mujer, como son el hiato genital y el cuerpo perineal. La combinación de estos parámetros ha dado lugar a los distintos tipos de episiotomías que se utilizan en todas las partes del mundo y se ha llegado a describir hasta 7 tipos. De ellas vamos a destacar estos 3 por la frecuencia de uso, la media, mediolateral y lateral. La episiotomía media comenzaría en la horquilla vulvar y se extiende verticalmente hasta la mitad del cuerpo perineal y es el tipo más utilizado en Estados Unidos. Las episiotomías laterales, la incisión no comenzaría ya en la horquilla vulvar, sino a unos 1 o 2 centímetros de la misma y se dirige lateralmente hacia la tuberosidad isquiática y es la más utilizada en países como Finlandia o Grecia. Y por último tendríamos la episiotomía mediolateral, que es la que más frecuentemente utilizamos en nuestro medio y, como podéis comprobar, estaría situada entre los dos tipos anteriores, iniciándose en horquilla y dirigiéndose lateralmente con un ángulo de unos 45 grados en reposo respecto a la línea media. La primera episiotomía documentada se remonta a hace más de 270 años por el médico matrón irlandés Sir Felding Out, pero permaneció prácticamente en el olvido durante casi 2 siglos. Hasta que en 1921 algunos autores, como el doctor Joseph Ely, un reputado obstetra norteamericano, aconsejó su uso rutinario durante los partos por forceps. Coincidiendo temporalmente en ese momento, se estaba llevando a cabo el paso de los partos a las casas, de las casas a los hospitales, realizándose una medicalización extrema de los mismos, en donde se incluyó como uso sistemático la episiotomía, basándose en los múltiples teóricos beneficios, tanto maternos como fetales. Como consecuencia, la episiotomía se convirtió en uno de los procedimientos quirúrgicos más comúnmente realizados en el mundo. Y el siguiente punto de inflexión ocurrió en 1982, cuando Banta y Tucker rechazaron la opinión establecida de que la episiotomía rutinaria realizada reducía la morbilidad materna y fetal. Y sus hallazgos tuvieron un gran impacto en la comunidad científica, dando lugar a múltiples trabajos que a lo largo de los años consiguieron el derrocamiento de la episiotomía rutinaria y la introducción de un uso más restrictivo de la episiotomía en la práctica obstétrica diaria. Pero a día de hoy se ha dado un paso más y vivimos una época convulsa para la episiotomía, donde ha pasado a ser el causante de todos los males en el parto, convirtiéndose a nivel social en un estigma de mala praxis y la lucha en su contra en una causa de muchos movimientos y colectivos. Así que yo creo que ha llegado el momento de que juzguemos a la malvada episiotomía a la luz de la evidencia disponible y pongamos a cada cosa en su lugar. Y para ello vamos a valorar los pros, si es que existe alguno, y sus contras, y decidiremos si es una herramienta útil en la obstetricia actual. Sin lugar a dudas, a día de hoy el principal objetivo de la episiotomía sería la prevención de las lesiones obstétricas del esfínter anal, las cuales se producen por una pérdida de la integridad al menos de uno de los dos músculos esfínteres del ano, causado por un desgarro brusco incontrolable del periné durante la fase del expulsivo.
Tras esta lesión, y a pesar de que hagamos una correcta corrección quirúrgica, pues hasta el 40% de las mujeres sufrirán síntomas de incontinencia anal y en el 15% de los casos será incontinencia fecal. Como consecuencia, esta lesión va a constituir la principal causa de incontinencia fecal en la mujer en edad reproductiva en el niño. Y la incontinencia fecal, de todas las patologías que yo conozco, y especialmente de todas aquellas que trato en mi consulta de suelo pélvico, es uno de los trastornos más incapacitantes psicológica y socialmente que puede sufrir un individuo sano. Así que, como podéis comprender, cualquier medida que pueda implicar su prevención y va a significar una importante mejora en la calidad de vida de la mujer. Pero ha demostrado la episiotomía que es capaz de prevenir las lesiones y, consecuentemente, la incontinencia fecal. ¿De qué evidencia disponemos actualmente? Pues de la evidencia podemos decir dos cosas, que es muy abundante y está en continuo crecimiento, pero a su vez la cantidad de información es bastante contradictoria en cuanto a los resultados. Lo cierto es que no disponemos de ensayos clínicos que hayan comparado el uso de la episiotomía frente a no usarla, que serían los estudios ideales que nos ayudarían a resolver esta cuestión. Pero sí que disponemos de múltiples estudios observacionales que han buscado comparar la prevalencia de lesiones obstétricas del esfínter anal en mujeres con y sin episiotomía, con resultados de lo más contradictorios, encontrando estudios donde la episiotomía es un factor protector y otros donde es un factor neutro. Y por último, algunos incluso encontramos que la episiotomía se comporta como un factor de riesgo. Pero cuando valoramos detenidamente los estudios, nos damos cuenta de la importancia que tiene la técnica de la episiotomía. La mayor parte de los que utilizan episiotomía media se comportan como un factor de riesgo, la lateral como un factor protector, y es en el grupo de la episiotomía mediolateral donde encontramos la mayor diversidad de resultados. Pero cuando agrupamos todos estos resultados en un metaanálisis como este recientemente realizado, podemos concluir que la episiotomía mediolateral aporta beneficios en la prevención de dichos desgarros, estimando que serían necesarios aproximadamente 65 episiotomías mediolaterales para prevenir un desgarro adicional durante un parto. Pero ¿cómo explicamos estos resultados tan variados para la episiotomía mediolateral? Pues Douglas Tinchelo, ya en el año 2003, fue el primero en cuestionar la técnica de la episiotomía mediolateral y plantear que el alivio de las fuerzas sobre el perine era diferente según el ángulo de la episiotomía que se utilizara. Este planteamiento teórico de Tinchelo fue confirmado por varios estudios observacionales que demostraron diferencias en las características de la episiotomía en mujeres con y sin desgarros, siendo fundamentalmente el ángulo de la episiotomía un factor determinante para el riesgo de la lesión esfinteriana, con una reducción del 50% por cada 6,3 grados que se aleja del ángulo de la línea media. Y partiendo de todo lo anterior, está claro que a la hora de realizar una episiotomía mediolateral deberíamos de ser muy cuidadosos en cómo lo hacemos, pero esto no es tan sencillo. El principal problema que dificultaría la optimización de la episiotomía sería la inexactitud de los obstetras a la hora de determinar el ángulo de la episiotomía de manera correcta. Estas dificultades técnicas se han podido constatar tanto en vivo, o sea, al valorar episiotomías mediolaterales realizadas, donde frecuentemente no se consiguen alcanzar los ángulos correctos o cumplir todas las características requeridas, pero también lo hemos observado estas dificultades al estimar ángulos cuando se realizan en modelos de simulación, que serían mucho más sencillos. En este trabajo que realizamos con el personal de nuestro paritorio, mirad la variabilidad que podemos observar en las episiotomías mediolaterales dibujadas en reposo, siendo la mitad de los ángulos que están realizados inadecuados por debajo de 35 grados. Pero también existe otro problema que dificulta la optimización de la episiotomía y son los cambios que se producen en las características de la episiotomía entre los distintos periodos, como la incisión, la sutura y la cicatriz. Así sabemos que el ángulo de la episiotomía suturada va a ser inferior al ángulo de cuando se hizo la incisión por la cabeza coronando, y este ángulo se reducirá en torno a 15 grados, debido a que al descender la cabeza fetal durante el expulsivo, este perine va a estar expuesto a un alto grado de deformación. Pero además, el ángulo de la cicatriz va a ser aún inferior al de sutura, debido a la desaparición del edema y a la retracción de los tejidos por la cicatrización. Estos cambios hacen que a la hora de definir las características de la episiotomía tenemos que valorar exactamente para qué periodo es, si es para la incisión, para la sutura o para la cicatriz. Así, un fallo muy frecuente que pudimos encontrar también entre el personal de nuestro paritorio fue que no tenían en cuenta estos cambios y realizaban ángulos más agudos con la cabeza bombando que en reposo, hasta en el 30% de los casos. La otra evidencia importante que disponemos es sobre el uso sistemático, si el uso sistemático de la episiotomía aporta beneficios frente al uso más restrictivo. Y aquí sí que disponemos de abundantes ensayos clínicos, incluso metaanálisis, como los realizados por la librería Cochrane. Así, la última revisión, la más reciente del año 2017, recomienda el uso restrictivo frente al sistemático porque causa menos trauma perineal y vaginal severo, encontrando hasta un 30% con un manejo selectivo, pero sin encontrar diferencias ni a corto ni a largo plazo.
Por tanto, si a menor uso, menor riesgo. Si no hacemos episiotomía, es posible que aún sea menor el riesgo, ¿no? Y a día de hoy disponemos de 2 ensayos clínicos que han comparado el uso restrictivo frente al no uso de la episiotomía. E incluso un metaanálisis que ha intentado agruparlos y que concluye que no encuentra diferencias entre la presencia de lesiones obstétricas del esfínter anal entre ambos grupos. Por tanto, ni siquiera el uso restrictivo aportaría beneficios. Y así, recientemente, la Organización Mundial de la Salud, en un documento, en el que hace el documento donde hace recomendaciones para todas las etapas del parto basadas en la evidencia, pues en la guía no se recomienda el uso rutinario de la episiotomía, pero el uso selectivo tampoco es respaldado. Pero estos 2 últimos trabajos que he comentado tienen importantes limitaciones. En el caso del no uso frente al uso restrictivo, ambos estudios son difícilmente de agrupar. Cuando uno considera la no frecuencia de episiotomía 1,7% y el otro de un 21%. Y además, los grupos en que comparados presentan tasas de episiotomía estadísticamente diferentes, esta diferencia no parecen que podamos considerarlas clínicamente relevantes. Y en el caso de la revisión Cochrane, también presenta limitaciones. Por un lado, el criterio resultado que utiliza es traumatismo perineal vaginal severo y lo define como aquel daño perineal severo con o sin daño vaginal, incluyendo lesiones del esfínter anal. Este criterio no es exactamente asimilable al de lesiones obstétricas del esfínter anal, lo cual nos genera ciertas dudas acerca de lo que estamos hablando realmente. La segunda limitación sería la frecuencia del uso de episiotomía entre el grupo de uso sistemático y el uso restrictivo a veces se solapan en muchas ocasiones. Y por último, en mi opinión, la más importante limitación es no tener en cuenta la técnica de la episiotomía utilizada en los resultados globales de la revisión. Si bien es cierto que en la revisión sí que hacen un análisis por separado en función del tipo de episiotomía, encontrando, como era de esperar, una prevalencia muchísimo más alta de lesiones con el uso de episiotomía media, pero sin encontrar diferencias entre el uso sistemático y el uso restrictivo. Y solo aparecen estas diferencias cuando agrupamos los 2 estudios, y en este caso considero que es un error terrible mezclar ambas técnicas. Por tanto, parece claro que el uso sistemático de la episiotomía no estaría justificado, ni en el caso de las episiotomías mediolaterales o laterales, a pesar de que han demostrado una utilidad en la prevención de desgarros del esfínter anal. Y esto es debido a la baja prevalencia de lesiones en partos eutópicos, siendo necesario un número muy elevado de episiotomías para conseguir prevenir cada desgarro extra. Y consecuentemente, un exceso de episiotomías, de lesiones, en muchas mujeres de las cuales podrían haber permanecido con perines íntegros. Pero esto cambia cuando valoramos su aplicación en un grupo de alto riesgo, como pueden ser el caso de los partos instrumentales, donde la presencia de lesiones es muchísimo más prevalente. De hecho, los partos instrumentales suponen uno de los principales factores de riesgo. En el caso de la revisión Cochrane, solo encuentran un ensayo con partos instrumentales y no encuentran diferencias entre el uso sistemático y el uso restrictivo. Los autores acaban concluyendo que se necesitarían más investigaciones. La directriz que comentamos de la Organización Mundial de la Salud, como ya hemos visto, no respalda el uso selectivo de la episiotomía, pero ni siquiera en los partos instrumentales, donde prácticamente no aborda el tema. Y ante estas escasas recomendaciones surgidas, un grupo de expertos en el año 2019 revisó la evidencia disponible acerca del uso de la episiotomía en el parto instrumental y concluye que existe base suficiente para recomendar un uso liberal de la episiotomía. Estos autores reconocen que faltan ensayos clínicos, pero basan sus conclusiones en una sólida evidencia de grandes estudios observacionales basados en registros nacionales. Encuentran que en aquellos estudios que utilizaron episiotomía mediolateral durante los partos instrumentales, esta tiene un efecto preventivo sobre los desgarros obstétricos del esfínter anal, tanto en los partos con ventosas como en los partos con forceps. En el estudio finlandés, donde la episiotomía lateral es la usada tradicionalmente, encontraron una disminución significativa en la incidencia de oasis con su uso. Y, de hecho, este efecto es a más marcado cuanto mayor es la tasa de episiotomía usadas. Pero, sin embargo, en Estados Unidos, donde la episiotomía media ha sido el tipo más frecuentemente utilizado, como ya hemos comentado, Friedman, tras analizar más de 7 millones de nacimientos durante un periodo de 10 años, encontró que la episiotomía no tuvo efecto en la prevalencia de desgarros en los partos forceps e incluso se asoció a una mayor prevalencia en los partos con ventosas. O sea, que al igual que nos pasaba con los partos eutópicos, aquí el tipo de episiotomía que vamos a utilizar es fundamental. Y en el caso de que realicemos una episiotomía mediolateral, las características de estas van a tener una influencia aún más importante en los partos instrumentales. Así pudimos comprobar en este estudio que hemos realizado en nuestro centro que junto con la nuliparidad, las presentaciones occipito posteriores persistentes y el peso elevado al nacer, algunas características de la episiotomía mediolateral y del perine se asociaban a un mayor riesgo de lesiones. Así, en un parto instrumental, si realizamos una episiotomía con un ángulo mayor de 30 grados o una distancia a horquilla mayor de 5 milímetros,
conseguiremos reducir el riesgo de tener una lesión en un 81% y un 48% respectivamente. Al realizar el análisis de su grupo en función de aquellas variables que se comportan como un factor de riesgo no modificable y que son fácilmente evaluadas antes del expulsivo, o sea, en el momento en el que vamos a realizar la episiotomía, encontramos que un ángulo mayor de 30 grados se comporta como un factor protector en todos los subgrupos de mujeres, salvo las mujeres multíparas, en las cuales no se benefician de ninguna característica de la episiotomía. Y además, la distancia horquilla vulvar mayor de 5 milímetros ejercería un factor protector en mujeres nulíparas con un cuerpo perineal menor de 3 centímetros y en las presentaciones occipito-anteriores. Por tanto, con el fin de reducir el riesgo de lesiones obstétricas del esfínter anal en partos instrumentales, sería necesario episiotomías con un ángulo de al menos 30 grados en reposo. Y en aquellas mujeres nulíparas con cuerpos perineales menores de 30 milímetros y con posiciones fetales occipito-anteriores, también se podrían beneficiar de una lateralización de la episiotomía aumentando la distancia a horquilla vulvar en 5 milímetros. Teniendo en cuenta la importancia, como hemos comentado, del ángulo y la dificultad que tienen los profesionales para conseguir un ángulo adecuado, nosotros diseñamos esta herramienta que denominamos TriEpi 45 y que se trata de una pieza de papel o cartulina cuadrada de unos 30 milímetros de lado y que se dobla a lo largo de su eje diagonal para crear dos triángulos isósceles y así un ángulo de 45 grados. Lo aplicamos uno de estos triángulos en el perineo en reposo, mientras el otro lo utilizamos a modo de solapa y dibujamos una línea con un marcador sobre su diagonal desde la horquilla vulvar hasta el final del triángulo. Una vez que tenemos la línea marcada y se produce la coronación de la cabeza fetal, va a dar lugar a un pequeño desplazamiento lineal de la marca y realizaremos la episiotomía partiendo de la horquilla vulvar y dirigiendo la punta de la tijera por encima de la línea marcada en el perineo. Nosotros realizamos un estudio aplicando este dispositivo a nuestros partos instrumentales y tras el inicio del uso de TriEpi en este tipo de partos demostramos que se incrementaba el número de episiotomías con un ángulo mayor de 30 grados, pasando de 21 a 75 en la corte TriEpi 45. Y esta mejora en el ángulo de la episiotomía se tradujo en una reducción significativa del 53% de la tasa de desgarros obstétricos del esfínter anal en aquellos partos instrumentales en los que se usó TriEpi 45 y eran necesarias el uso aproximadamente de 22 instrumentales para evitar un nuevo caso de ruptura del esfínter. En la actualidad existen otros dispositivos con el mismo fin, adecuar el ángulo de la episiotomía. Los dos que están más evolucionados serían el Episiometer, que es una pegatina que se coloca en perineo, aunque no es un modelo teórico sin estudios, y el otro serían las tijeras Episcisor, que ya disponen de algunos estudios que han demostrado su eficacia. Pero aparte de este beneficio que nos aporta la episiotomía respecto a los desgarros obstétricos del esfínter anal, ¿qué efectos tiene la episiotomía en otro aspecto de la funcionalidad del suelo pélvico? Como por ejemplo en la incontinencia urinaria, donde existen datos de lo más contradictorias, pero en general no se ha podido demostrar claramente ningún beneficio, pero tampoco ningún riesgo respecto a su uso. En el caso de la incontinencia fecal, como era de esperar, la episiotomía media incrementa el riesgo de sufrir incontinencia fecal a los 3 y 6 meses comparándolo con mujeres con perineos íntegros o con desgarros espontáneos. Si bien es cierto que la episiotomía mediolateral no ha podido demostrar su beneficio, pero sí que ha podido demostrar que las mujeres que han sufrido un desgarro del esfínter anal y el haber realizado una episiotomía mediolateral ejerce un efecto protector sobre la aparición de incontinencia fecal. Respecto a las lesiones del músculo elevador del ano como factores de riesgo de prolapso, el uso de la episiotomía mediolateral no ha demostrado ninguna relación con sus lesiones, ni la avulsión ni el ballooning. Y tampoco se ha encontrado que la utilización de la episiotomía afecte a la capacidad contráctil en el posparto, a su capacidad contráctil en el posparto. Tal vez el problema al que más se ha asociado la episiotomía es el dolor perineal y la dispareunia, pero no debemos de olvidar que este es un síntoma muy prevalente en el posparto. Incluso mujeres con perinés íntegros, hasta en el 42% presentan dolor a las 48 horas, reduciéndose un 11% en los días posteriores, hasta un 11% en los siguientes 10 días. Si bien es cierto que a corto plazo este dolor es aún mayor en las mujeres que han sufrido algún tipo de lesión perineal en el parto. Pero a medio plazo y a largo plazo no se encuentran diferencias. Dentro de las lesiones perineales no encontramos que haya diferencias ni a corto ni a medio plazo entre mujeres con episiotomía y con desgarros perineales espontáneos. Si bien es cierto que parece que deberíamos distinguir entre desgarros de primer grado y los desgarros de segundo grado. Y dentro de los desgarros de segundo grado y las episiotomías, este grupo encuentra diferencias en el dolor en función del grado de afectación, sobre todo de la afectación de más del 50% del espesor del músculo bulboesponjoso.
Como hemos visto en la revisión Cochrane, el uso más frecuente de la episiotomía o menos frecuente tampoco es asociado a mayor dolor ni a corto ni a largo plazo. Por tanto, la episiotomía es una fuente de dolor en el posparto, pero solo a corto plazo, y no habiéndose demostrado a medio ni a largo plazo. Pero es una fuente de dolor similar a los desgarros perineales espontáneos, y este dolor va a estar en relación con el grado de afectación muscular en profundidad. De manera similar ocurre con la dispareunia, no voy a entrar, pero los datos son similares. Y además sabemos que este dolor es similar para los diferentes tipos de episiotomía. O sea, que no parece que se cumpla la idea que teníamos de que la episiotomía media es menos dolorosa que frente a los otros tipos. Sin embargo, aunque la técnica de incisión no se ha visto que tenga ninguna influencia, la técnica de reparación sí que va a ser fundamental, encontrando cómo el tipo de material usado sí que influye, siendo preferible el uso de suturas sintéticas frente al catwood. Y dentro de estas es preferible aquellas de absorción rápida. Y además es preferible una sutura continua de todas las capas en lugar de una sola, de una sutura para cada una de las capas. Encontrándose que se asocia menor dolor, menor analgesia y menor retirada de suturas. Y para finalizar, me gustaría concluir recordándoos que la indicación fundamental a día de hoy de la episiotomía es la prevención de lesiones obstétricas del esfínter anal, pero que solo la episiotomía mediolateral y la lateral han demostrado su utilidad. Sin embargo, la episiotomía media se comporta como un factor de riesgo de lesión y de aparición de incontinencia fecal en el posparto. Además, a pesar de esto, el uso sistemático de la episiotomía no ha sido demostrado útil y, sin embargo, en situaciones de alto riesgo como los partos instrumentales, el uso liberal estaría indicado. En caso de usar la episiotomía mediolateral, su técnica es fundamental, siendo necesario conseguir un adecuado ángulo, y para lo cual nos podemos beneficiar del uso de dispositivos orientadores como el Tripi 45 y valorando su lateralización en caso de mujeres nulíparas con cuerpos perineales de menos de 3 centímetros y presentaciones occipito anteriores. La principal complicación de la episiotomía es el dolor a corto plazo, siendo este similar al provocado por los desgarros perineales espontáneos, y es aquí donde la técnica de la reparación va a tener una influencia muy importante. Y por último, me gustaría recordarles dos ideas. Respecto a la episiotomía, menos es más. Debemos autoexigirnos una limitación en su uso, y eso requiere un cambio en la formación de obstetras y matronas, siendo el objetivo fundamental prevenir cualquier tipo de lesión en el parto. Durante mucho tiempo hemos banalizado el uso de la episiotomía, tanto por un uso indiscriminado, cualquiera podía hacerlo y cualquiera podía repararlo, la vagina era muy agradecida, decíamos, pero esto no es cierto. Una incisión correcta es fundamental para conseguir sus objetivos de prevenir las lesiones y su correcta reparación puede mejorar los resultados respecto al dolor. Debemos mejorar la formación y tal vez decidir quién está capacitado para su realización. Muchísimas gracias por su atención y cuando queráis damos paso. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que también ha estado una ponencia y una revisión magnífica. Seguro que vamos a tener un debate amplio después en la mesa redonda, pero has dado las evidencias científicas que tenemos en este momento y que a veces, como muy bien dices, no concuerdan pues, con las ideas de algunos de estos movimientos, pues que no ven las cosas como son desde un punto de vista científico. Luego insistiremos en la discusión de algunos conceptos que tú remarcaste correctamente y que me parece que es en lo que debemos de insistir los médicos a la hora de transmitir a las pacientes que vienen a dar a luz. Bueno, sin más, pues es un placer